Cuando Juan XXIII fue elegido papa, la humanidad atravesaba un momento difícil y peligroso. Habían pasado solo 13 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba dividido en dos bloques militares, uno soviético y otro occidental. El bloque soviético reprimía duramente la práctica religiosa. Miles de cristianos habían sido deportados a campos de concentración en Siberia solo por creer que existe un Dios superior al Partido Comunista. En el bloque occidental, el enorme progreso material y el consumismo daban la impresión de que la moral religiosa se había vuelto un límite a la felicidad. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Angelum Josephum Sante Romane Ecclesiae Cardinale Roncalli. Juan XXIII tenía 78 años cuando llegó a la sede de Pedro. En un mundo que estaba cambiando demasiado deprisa, los cardenales lo eligieron porque querían un papado sereno y breve, sin novedades ni sobresaltos. Pero se equivocaban. Contra todo pronóstico, Juan XXIII lanzó la mayor revolución de la Iglesia Católica en la época moderna. Todo comenzó en la Basílica de San Pablo Extramuros durante una sencilla ceremonia de oración por la unidad de los cristianos. Juan XXIII lleva solo 3 meses como papa. La ceremonia habría pasado inadvertida, pero el papa da una sorpresa. Anuncia que convocará a todos los obispos del mundo para revisar y para mejorar la relación de la Iglesia con la humanidad del siglo XX. O sea, un concilio. La sociedad andaba cambiando en una dirección de allontanamiento. La sociedad estaba cambiando. Se alejaba del cristianismo. Juan XXIII pensó que un concilio que acercase la tradición cristiana a la modernidad ayudaría a afrontar la secularización que avanzaba tan rápidamente. Avanzando a un ritmo muy veloce. La oficina de prensa del Vaticano se equivocó y publicó el anuncio del concilio media hora antes de que lo leyera el Papa. Así que el mundo entero supo la noticia antes que los cardenales que estaban con Juan XXIII. El anuncio fue una revolución para la tranquila Iglesia Católica. Por eso la idea no fue bien recibida en la curia romana. A Juan XXIII le sorprendió la reacción de los cardenales, sus principales colaboradores. Muchos eran de la curia vaticana, muy conservadores. Él decía, me esperaba que se acercaran para felicitarme, pero solo escuché un impresionante silencio. Había una iglesia que tenía miedo al concilio, que quizá no sabía qué era. Como tampoco sabían nada la mayoría de cristianos. El último concilio había sido 100 años antes. Avevano capito que lì si andava ad aprire. Creo que entendieron perfectamente que estaba a punto de abrirse una caja de Pandora. No se sabía lo que iba a salir de allí. Y evidentemente les daba miedo. Es muy difícil hacerse cargo de lo que significa un concilio. Es algo gigantesco. C'era una presenza enorme. A medida que avanzaba el concilio, se iba tomando mayor conciencia de que la Iglesia seguía siendo portadora de la verdad y del Evangelio de Cristo, pero ya no era el centro del mundo. Durante casi 3 años el Vaticano trabajó para preparar las sesiones, pero Juan XXIII no quiso que la curia vaticana fijase los temas. Dejó total libertad a los obispos y pidió que ellos dijeran de qué querían hablar. Fue una nueva sorpresa. La singularidad del Concilio Vaticano II es que, a diferencia de todos los concilios anteriores, no fue convocado para poner fin a un cisma o a una herejía. Y esto desorientaba un poco a las personas. Todos se preguntaban,
¿De qué va a ser este concilio? Questo ha disorientato un po'. Tutti credevano, ma che cos'è un concilio? La curia aveva preparato un elenco di domande. La curia preparó un cuestionario para pedir la opinión a obispos, universidades e instituciones religiosas sobre los temas del concilio. Pero el Papa no les dejó enviarlo. No les condicionemos, que digan ellos de qué quieren que se hable. Vogliono che si studi nel concilio. En pocos meses llegan al Vaticano unas 2.800 propuestas. A partir de ellas, durante más de 2 años, 15 comisiones elaborarán los borradores sobre doctrina y disciplina católica, que serían debatidos en el concilio. En total propondrán 70 documentos, una mole demasiado grande que provocará graves problemas. Apertura. En los debates participarán unas 4.000 personas. Solo un lugar en el Vaticano tenía capacidad para acogerlas: la Basílica de San Pedro. Docenas de técnicos la prepararon para su gran momento estelar, un acontecimiento único. Fue el encuentro de mayor envergadura en la historia de la Iglesia. En las gradas de la Basílica están los 2.500 obispos convocados. Junto a ellos más de 1.000 expertos e invitados y cientos de periodistas que cubren el evento. Un siglo antes, en el Concilio Vaticano I, habían participado solo unas 750 personas. Al Concilio de Trento en el siglo XVI asistieron todavía menos, unos 250 obispos. Por primera vez se vio que la Iglesia es universal. Había orientales, africanos, personas de todas las razas. Hasta entonces la Iglesia se proclamaba universal, pero en la práctica era solo europea. Asistieron jefes de Estado, gobernantes y reyes. En el pasado, los emperadores convocaban los concilios. Ahora los emperadores eran solo invitados, nada más. Se veía la separación Iglesia-Estado. Del otro lado del telón de acero solo pudieron participar en la primera sesión 25 personas. Entre ellos, el desconocido obispo auxiliar de Cracovia, Karol Wojtyła. Todavía se conserva casi como una reliquia, su pasaporte y su visado. Por primera vez participan también representantes de las iglesias separadas de Roma. El Papa se presenta ante ellos sin la tiara, la triple corona. Lleva una simple mitra, como el resto de obispos. L'idea di Papa Giovanni, Juan XXIII tuvo la gran idea de invitar como observadores a representantes de otras confesiones. Aunque no votaban, estaban al corriente de todo. Participaron y vivieron desde dentro los trabajos del concilio. Fue el inicio del ecumenismo. L'inicio de una vida ecuménica. Juan XXIII ha escrito el discurso de su puño y letra. A pesar de la solemnidad, el Papa sonríe. El tono es nuevo y marcará el concilio. Gaudet Mater Ecclesia, quod singulari divine providentiae numere, optatissius iam dies illuxit, quo auspice deita Virgine, cuius materna dignitas adie festuritur recolitur. Muchos temían el concilio, pero Juan XXIII habla de optimismo y alegría. Dice que no hay sitio para profetas de calamidades empeñados en anunciar infaustos acontecimientos, que no pondrán en duda la doctrina precedente, sino que la transmitirán sin atenuaciones ni deformaciones, y anuncia que el concilio no se dedicará a condenar errores, sino a mostrar la belleza del cristianismo. La preoccupazione di Papa Giovanni era di saper parlare.
El Papa quería que se hablase de un modo claro y directo al mundo actual. Se usaba la palabra italiana aggiornamento, que es difícil de traducir. Significa ser capaces de que nos entiendan sin traicionar la tradición, porque a su manera el Papa era un hombre muy tradicional. Se veía que todo estaba cambiando, pero al mismo tiempo nadie sabía cómo terminarían las cosas. Tampoco el Papa, porque había convocado un concilio para renovar la Iglesia, pero ¿cómo lo concretarían? ¿En qué quedaría? Aquella noche miles de personas se concentraron bajo la ventana del Papa con velas en la mano. El clamor era tan grande que Juan XXIII salió a su ventana y muy conmovido improvisó unas palabras. Cari figliuoli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Así comenzó el concilio, con grandes intenciones, pero con la incógnita del resultado final. Y con la seguridad de que se abría un periodo delicadísimo para el futuro de la Iglesia. El Papa imaginaba que duraría solo unos meses, pero duró 3 años. 3 años imborrables para quienes los vivieron en primera persona. Ero dunque penna francese e facevo un po' di tramite. Yo trabajaba en la oficina francesa de la Secretaría de Estado. En ocasiones tenía que entrar en el concilio para llevar algún mensaje del Papa. Per trasmettere qualche messaggio del Papa. Participé en el último periodo de sesiones, el de 1965. Llevaba solo 2 semanas como obispo. Tenía 32 años. Yo trabajaba en la agencia italiana de noticias ANSA. Gracias al concilio, me he dedicado toda la vida a informar sobre el Vaticano. Yo era el teólogo privado de un obispo francés. En la comisión sobre la disciplina del clero, que preparó el decreto Presbyterorum Ordinis, yo era ayudante de estudio del secretario, es decir, especie de subsecretario. Es viernes 12 de octubre, día de la primera reunión del concilio. Pero la sesión dura solo 20 minutos por una intervención inesperada. La finestra dava sulla piazza San Pietro. Mi ventana daba a la plaza de San Pedro. Y desde allí los vimos entrar para la primera sesión. Luego se cerraron las puertas y volvimos a trabajar. Media hora más tarde uno me llamó. Mira, los obispos están yendo. Nos quedamos pasmados. ¿Qué ha pasado? Stupore, ma cosa è successo? Como periodista quería enterarme de todo, verlo todo. Y aquel día me colé dentro de la basílica. Dijeron extra omnes para que saliéramos, pero yo estaba en medio de la basílica y no me daba tiempo. Por eso me escondí dentro de un confesionario para que no me vieran. Estaba en el centro de la basílica de San Pedro y desde allí escuché todo. Era en latín, pero entendí que unos obispos estaban protestando y por eso pude contarlo. Lo que sucedió fue que algunos obispos y cardenales pidieron revisar la composición de las comisiones, porque ya habían sido preparadas de antemano. Los organizadores habían previsto la primera reunión como un trámite. Teóricamente, los obispos debían decidir las comisiones encargadas de elaborar cada documento del concilio. En la práctica, el Vaticano distribuyó su propuesta para que fuese aprobada automáticamente. Pero muchos participantes se negaron a votar porque deseaban conocer bien a los candidatos antes de decidir. Con buon senso, ma dice il Papa non ci ha fatto venire
Con gran sentido común dijo, el Papa no nos ha pedido que vengamos para aprobar cosas ya elaboradas. Sería inútil y hemos venido de muchos países. Era la primera vez que se tenía un concilio verdaderamente mundial. Necesitamos unos días para conocernos y poder tomar decisiones meditadas. La inesperada propuesta fue aceptada con cierto estupor y algunos días más tarde eligieron personalmente a los 16 miembros de cada comisión. También hubo serios problemas durante otro de los primeros debates. Los obispos debían pronunciarse sobre la Biblia y las fuentes de la revelación. El mismo cardenal francés que había rechazado la lista de nombres dijo que el esquema propuesto por el Vaticano no le gustaba. Tampoco gustaba a otros 6 cardenales. El debate fue muy encendido. Estaba cundiendo el desánimo y no se llegaba a ningún acuerdo. En el borrador sobre la Divina Revelación se presentaban 2 vías paralelas, la tradición y la Sagrada Escritura. Esto parecía una rigidez mayor que la del Concilio de Trento, que había dejado la puerta entreabierta para no cerrarla definitivamente a los protestantes. En la votación del texto hubo solo 822 votos a favor y 1.368 en contra. Casi la mayoría cualificada que permitía rechazar definitivamente el documento. Por eso Juan XXIII pidió que comenzaran de nuevo, que preparasen un nuevo texto sobre el mismo tema. Buscaron nuevos autores, entre ellos un joven teólogo alemán que participaba como asesor del cardenal de Colonia. Se llamaba Joseph Ratzinger. El resultado llegó años después y fue uno de los documentos más apreciados sobre la Biblia, la Constitución Dogmática Dei Verbum. Uno de los que protestó fue el cardenal de Colonia Joseph Frings. ¿Y quién escribió su texto? Muy probablemente lo hizo su asesor, que era el entonces sacerdote Joseph Ratzinger. Para los optimistas estos fracasos eran un estímulo para mejorar el método de trabajo. Para los pesimistas eran la prueba de que el concilio no se debería haber convocado. Nadie se esperaba estos problemas. Fuimos aprendiendo paso a paso. Y en ese momento comenzó realmente el auténtico concilio. La agenda. Tras el optimismo inicial estaba cundiendo el desánimo. Los obispos echaban en falta una línea común que enlazase las decenas de documentos propuestos. El cardenal de Bruselas, Leo Suenens, se lo dijo al Papa. Estaban afrontando muchos temas sin ninguna relación. Temas tan diferentes como la liturgia, los medios de comunicación o la revelación. Así no llegarían a ninguna parte. Juan XXIII, que era famoso por su sentido práctico, le pidió que trazara él mismo un tema para el concilio. Y así lo hizo. Fue una idea que cambió totalmente el rumbo de los debates. Le apoya un cardenal que será decisivo en el futuro. Giovanni Battista Montini, arzobispo de Milán. Después de pedir permiso al Papa, el cardenal propuso a los obispos que en vez de abordar decenas de temas, el concilio tratase sobre la Iglesia en 2 partes, la Iglesia hacia adentro y la Iglesia hacia afuera. Los participantes respondieron con un gran aplauso de aprobación. Ricordo come se fosse ieri. Chiesa di Gesù Cristo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Iglesia de Jesucristo. ¿Qué dices de ti misma? Se refería a la Iglesia ad intra,
En aquel entonces los obispos hablaban un poco de latín, la Iglesia ad intra y la Iglesia ad extra. Así surgieron los dos grandes documentos del concilio, la Lumen Gentium sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? El misterio de la Iglesia, obra del Espíritu Santo, pueblo de Dios, su estructura, y luego la Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo actual. Gaudium et Spes su la Chiesa nel mondo odierno. Tenían un tema central y se habían familiarizado con los métodos de trabajo, pero un nuevo obstáculo amenazó con interrumpir definitivamente el concilio. Juan XXIII padecía un tumor maligno. Al final de la primera sesión, el Papa Juan XXIII sabía que estaba enfermo de cáncer. Decía que se acercaba a las puertas de la muerte, pero logró siempre transmitir esperanza al concilio, sobre todo a los obispos. El Papa vivirá solo 7 meses más. El 3 de junio de 1963, las campanas más tristes de la ciudad eterna anunciaron al mundo que había fallecido sin ver terminado su gran proyecto, el Concilio Vaticano II. Lo más importante que hizo fue no condicionar el concilio. Él solo dio una idea de lo que debería ser cuando lo inauguró. Tenía que ser diferente a los del pasado. No debía proclamar dogmas, ni lanzar condenas, ni grandes declaraciones dogmáticas. Debía ser un concilio pastoral, positivo, ecuménico. Poner de nuevo a la Iglesia en medio de la gente. Juan XXIII transmitió todo esto, pero sin forzar a los obispos. Con su muerte queda suspendido el concilio. Ante tantas dificultades, quizás su sucesor decida abandonarlo definitivamente. Los cardenales llegan a los pocos días a Roma para el cónclave. Será delicadísimo porque de su decisión depende el futuro de la Iglesia Católica y, por supuesto, el futuro del concilio. El 19 de junio, los 80 purpurados entran en la Capilla Sixtina. Es el cónclave más numeroso en la historia de la Iglesia. Se ve que tienen prisa por elegir un nuevo papa porque tardan solo 48 horas. Habemus papam. Sante Romane Ecclesiae Cardinale Montini. Los partidarios del concilio respiraron tranquilos. Han elegido a un candidato que desea continuar con los debates. Pablo VI fue elegido a pesar de la famosa regla: quien entra papa en el cónclave sale cardenal. Todos conocían su actitud abierta y positiva sobre el nuevo programa de trabajo y el nuevo enfoque del concilio. De hecho, era uno de los que habían aprobado la propuesta del cardenal Suenens. A finales de septiembre de 1963, Pablo VI inaugura la segunda sesión del concilio. 9 meses antes había intervenido como un participante más. Ahora les habla como papa. No se consideraba un testigo mudo de sus debates. No quiere ser un simple notario de lo que decidan. Se considera responsable ante Dios y ante la Iglesia. Salvete vos, via nobis invitati, libentes confluxistis, ut unum nobiscum in altra interessetis concilii ecumenici Vaticani II sessione. Por eso, fija con un discurso memorable los objetivos del concilio. Primero, mejorar la calidad y la frecuencia de la práctica religiosa entre cristianos. Segundo, reformar las instituciones humanas de la Iglesia. Tercero, abrir el diálogo ecuménico con los demás cristianos. Y cuarto, tender un puente hacia el mundo contemporáneo. Además, se reduce el número de esquemas debatidos de 70 a solo 17.
dice que los documentos se deberán aprobar por unanimidad y nombra a 4 cardenales para dirigir y coordinar los debates en su nombre. Otra novedad es la incorporación de mujeres al interno del concilio, 13 laicas y 10 religiosas. Entre las laicas que participaron había presidentas de asociaciones femeninas, también 2 viudas de guerra, porque la Segunda Guerra Mundial era todavía reciente. Con este toque femenino comienza una nueva etapa. Mio amico filosofo Jean Guiton, anche molto amico di Pablo Mi amigo el filósofo Jean Guiton, que también era muy amigo de Pablo VI, decía: después de la audacia del anciano Papa Juan XXIII, hacía falta la inteligencia y el savoir-faire de Pablo VI para llevar el concilio a buen puerto. Arrivare a terra. Ha concepito il suo ruolo come un polo di unità. Pablo VI quería ser un polo de unidad e intentó por todos los medios, especialmente a través del diálogo, favorecer la unanimidad entre los padres conciliares. A creare l'unanimità dei padri conciliari. Ha avuto sempre Para él, el concilio no era un parlamento con una mayoría y una minoría. Quiso que también se escuchara a las minorías. El cardenal Cotier era entonces un joven teólogo que ayudaba a su obispo a estudiar los textos. Como él, había en el concilio cientos de expertos o peritos que asesoraban teológicamente a los participantes o les traducían los discursos al latín. En las reuniones a las que asistí, había sobre todo franceses y alemanes. Participaron grandes intelectuales como Congar, Danielou o de Lubac. Me acuerdo también de Karl Rahner. Joseph Ratzinger fue probablemente el autor de los 2 discursos del cardenal Frings, incluido el que hizo para criticar al cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, la misma congregación que después presidió el cardenal Ratzinger. Questi consiglieri hanno spesso preparato. Estos consejeros preparaban las intervenciones de los obispos. Por eso tuvieron un papel mucho más importante de lo que podemos imaginar. Ellos tradujeron en palabras las ideas de los obispos. Le parole ai padri per poter esprimere le loro convinzioni. Pablo VI les dijo que solo admitiría los documentos que el concilio aprobase por unanimidad. Por eso, comenzó a moverse sutilmente para poner de acuerdo a los participantes, una tarea nada fácil. Pablo VI consiguió evitar que se abriese una brecha entre progresistas y conservadores. Fue capaz de encontrar una vía intermedia para mantener unida la Iglesia. Su primera encíclica, la Ecclesiam Suam, fue sobre el diálogo. Con la palabra diálogo especificó en qué consiste un concilio pastoral. La actitud del cristiano ante el mundo y los demás es de diálogo, no de enfrentamiento. Había 2 tendencias, sí. Una un poco extremistas, que después se consiguieron coordinar en todo aquello que de bueno las 2 tenían. Una en el sentido de fidelidad a la fe, que tenía también una visión omnicomprensiva de la tradición y que excluía una serie de reformas necesarias en algunos aspectos, no del contenido de la fe, sino de la forma de transmitir la fe. La segunda tendencia, que se llamaría la progresista, era una visión progresista extrema, era una visión de nuevas vías para el ecumenismo, nuevas vías para el diálogo con el mundo moderno, nuevas vías para la reforma litúrgica. En esas buscar nuevas vías se dañaba bastante el contenido del mensaje evangélico para trasmitir al mundo. C'erano quelli ancora che stavano sotto
Estaban por un lado los que vivían todavía bajo regímenes comunistas, donde la Iglesia se limitaba a sobrevivir. Por otro, los obispos de las misiones, donde la Iglesia estaba en fase de construcción. Y estaban los obispos educados en seminarios y universidades eclesiásticas que tenían un concepto de Iglesia muy clerical. Existía esta diferencia. Más que progresistas y conservadores, había una sensibilidad cultural y vital muy diferente. Esas dos tendencias extremas, pues dialogando con serenidad, eso llevaba más tiempo, pues se fueron poco a poco acomodando, tomando de una y de otra lo que de justo había. Y al final los documentos fueron aprobados, como he dicho, a la casi unanimidad. El primer debate que llegó a buen puerto fue el de la liturgia. Los obispos buscaron el modo de facilitar la participación de los fieles en las ceremonias, sin traicionar el carácter sagrado del culto. El texto se convirtió en la Constitución Sacrosanctum Concilium, el primer gran documento del concilio. Las nuevas normas permitieron, por ejemplo, que la misa se celebre en voz alta y en el idioma de cada país, y que hubiera mayor variedad en las lecturas de la Biblia. Por desgracia, su aplicación no siempre respetó lo que decidieron los obispos. La riforma liturgica in grandi linee è stata buona. En líneas generales, la reforma litúrgica fue buena. Más atención a la Sagrada Escritura, más atención a la comunidad cristiana, uso de la lengua local, son cosas muy buenas. Yo no estoy contra el latín, pero no puede negarse que una ceremonia en un idioma que se entiende ayuda a participar y a ver la liturgia como algo no solo de sacerdotes, sino de todo el pueblo de Dios, sacerdotes y laicos. Ma qualche cosa di tutto il popolo di Dio, chierici e popoli. Los cambios en la liturgia no se hicieron bien. Hubo demasiadas turbulencias. Quizá los obispos no vigilaron lo suficiente. Se han hecho cosas en nombre falso de la reforma litúrgica, ¿no? Se han hecho algunas cosas que después ya se han ido corrigiendo. De modo que ahora y se ha ido corrigiendo sobre todo en un aspecto que es el más importante, el culto a la Eucaristía. La aprobación del documento sobre la liturgia dio oxígeno a los debates y permitió afrontar el segundo gran documento, que fue mucho más delicado, porque explicaba qué es la Iglesia. Se trata de la Constitución Lumen Gentium, o Luz de los Pueblos. La Lumen Gentium es fundamental. La Lumen Gentium fue esencial en el concilio, ya que a partir de ella nacieron todos los demás documentos. La Lumen Gentium rediseñaba la nueva iglesia. No es que sea una iglesia distinta a la de antes. Los dogmas son los mismos, las leyes son las mismas, pero se trata de una nueva iglesia. En un mundo nuevo e intercomunicado, había que explicar el papel de los obispos en el gobierno de la Iglesia. Se trata de la colegialidad episcopal. El concilio reguló las conferencias episcopales y creó un sínodo de obispos que reuniría periódicamente en Roma a obispos de todo el mundo, ya que comparten con el Papa la misión de gobernar la Iglesia. Pero esta visión provocó un serio problema en los debates. Una minoranza ha visto in questa presentazione come... Una minoría pensó que esta fórmula disminuía el primado del Papa. Tenían miedo a que se redujera el papel del Papa dentro de la Iglesia, y por eso intentaron bloquear la aprobación de estos capítulos de Lumen Gentium. La approvazione di questi capitoli della Lumen Gentium. Este grupo temía sobre todo el conciliarismo porque pensaba que el documento podía poner en duda el primado del Papa. Era una minoría muy relevante porque en el grupo había 20 cardenales, varios obispos y 12 superiores de institutos religiosos. A pesar de que el documento estaba a punto de ser aprobado, escribieron a Pablo VI en términos muy dramáticos. Casi amenazándole, le recordaron que estaba obligado a custodiar la fe y la ortodoxia católica. Le alertaron del peligro de debilitar la jurisdicción del Papa y de que la Iglesia se convirtiese en un régimen en el que ninguna autoridad tiene la última palabra. Così
Por eso, Pablo VI impuso una nota previa en la que definía la colegialidad episcopal y la relación entre el colegio de obispos y la cabeza del colegio, que es el Papa. Pero la Lumen Gentium afrontaba muchos más temas y fue un documento de extraordinaria importancia porque no habló solo del Papa y de los obispos. Por primera vez un documento oficial apelaba a la responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en la sociedad. Lo más importante del Vaticano II es la llamada universal a la santidad y al apostolado. Universal hay que entenderlo. Llamada bautismal a la santidad y al apostolado. Es decir, el derecho de ver que todos los bautizados tenemos de ser santos, es decir, de acomodar nuestra vida a las exigencias del Evangelio, del mensaje de Cristo, y de ser apóstoles, de difundir en el mundo el mensaje de salvación que Dios encarnado, Jesucristo, ha traído. El laico, el cristiano, debe ser un cittadino al 100%. El laico debe ser un ciudadano al 100%. Por eso, quien no vive sus deberes como ciudadano no es buen cristiano y probablemente no irá al cielo. Es una gran novedad. Además dice que los laicos no deben pedir a los sacerdotes todas las respuestas en temas del apostolado específico de los laicos, como la familia, la cultura, la política, la profesión o el trabajo. La familia, la cultura, la política, la professione e il lavoro. La Constitución Lumen Gentium sirvió como punto de partida para que la Iglesia reflexionara de nuevo sobre sus relaciones con el mundo moderno, del que se estaba alejando de un modo alarmante. En paralelo, Pablo VI se convirtió en el primer sucesor de Pedro de la época moderna que viaja al extranjero. Eran viajes que servían para conocer la situación de los cristianos en el mundo y para que el mundo le conociera. Fueron visitas que tuvieron grandes repercusiones en el concilio. En 1964 viajó a Tierra Santa y allí, en territorio neutral, se entrevistó con el líder de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Atenágoras, para curar una historia de recelo y división que duraba desde el año 1054. Fue su primera salida de Roma y de regreso, la ciudad eterna salió a las calles para recibirlo casi como un héroe. Un año y medio más tarde, mientras el concilio debatía sobre los motivos de la guerra, Pablo VI viajó a Nueva York para hablar de paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nous faisons nôtre aussi la voix des pauvres, des déshérités, des malheureux, de ceux qui aspirent à la justice, à la dignité de vivre, à la liberté, au bien-être et au progrès. Además, se reunió informalmente en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York con el presidente Lyndon Johnson. Era la primera vez que un papa se reunía con un presidente de Estados Unidos, país con el que no tenía relaciones diplomáticas. El mundo seguía con gran interés las discusiones y llegaban propuestas de muchos países. Una de las más importantes había venido de Francia, de un no católico. Una de las principales personalidades judías de Francia era Jules Isaac. Había perdido a su mujer y a sus hijos en Auschwitz y comprendió que había que superar esta situación impulsando la amistad judeo-cristiana. Conocía al rector de la iglesia de San Luis de los franceses en Roma, Monseñor Barón, quien lo presentó a Juan XXIII. Y Jules Isaac pidió al Papa que el concilio incluyese una declaración contra el antisemitismo. La idea original de este texto era condenar el antisemitismo.
y Juan XXIII recibió la idea con gran entusiasmo. Papa Giovanni l'ha ricevuto con entusiasmo. Había pasado poco tiempo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La herida del holocausto judío era demasiado profunda como para que el concilio no la afrontara. De nuevo, las cosas no fueron tan fáciles como el Papa esperaba. En este caso, el problema era el miedo a una lectura política del texto. Algunos obispos de Oriente Medio protestaron. Si decimos esto, será interpretado como un texto a favor del Estado de Israel. Esa no era la intención. En el documento se hablaba del sufrimiento causado por las persecuciones contra los judíos y del antisemitismo. El concilio no quería renunciar a este documento, por eso el Vaticano pidió a sus diplomáticos que lo explicaran a los gobiernos y decidió que el texto final hablase también de las demás religiones. Como resultado, la declaración Nostra Aetate fue especialmente elocuente. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado, ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios, ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Para poder decir esto, decidieron ampliar el texto y hablar también de las demás religiones. Por ejemplo, del Islam. Se empezó a hablar del Islam de manera positiva, a descubrir sus aspectos positivos como la oración, la penitencia, la limosna. Es decir, se dio un reconocimiento a las otras religiones. No nos limitamos al Islam, porque los obispos de la India dijeron, también hay musulmanes en India, pero aquí la religión dominante no es el Islam, sino el hinduismo. Y como el budismo es predominante en China y en Extremo Oriente, también hablamos de él. Y luego de las religiones tradicionales africanas. Así nació la idea del diálogo con otras religiones. En paralelo se aprobó otro documento revolucionario. Con la declaración Dignitatis Humanae, la Iglesia Católica reconoció la libertad religiosa de todas las personas, también la de los no católicos. Tuvieron que superar la oposición de obispos de países en los que el catolicismo era la religión oficial, que no querían renunciar a privilegios. Otros temían que reconocer la libertad religiosa llevase a pensar que todas las religiones valen lo mismo. A pesar de todos los obstáculos, el concilio reconoció que debe protegerse la libertad religiosa, porque si Dios ha creado libre al ser humano, la religión no puede imponerse. La Iglesia recordó que en varios países no le dejaban abrir colegios. Como había sido víctima de la negación de la libertad religiosa, comprendió lo que significaba. Quell'approccio di Vaticano II, perché quell'approccio comincia col vedere che la persona Este nuevo enfoque del concilio comienza mostrando que la persona humana tiene una dignidad otorgada por Dios, y que esta dignidad es el fundamento de la libertad de conciencia y de religión. Nadie debe usar la fuerza en asuntos religiosos. La religión se propone, no se impone. La religione viene proposta, non imposta. El documento más ambicioso del concilio se aprobó el último día. Es la Constitución Gaudium et Spes. Un mensaje dirigido al mundo, a católicos y a no católicos. Un texto que puso punto y final a la época de las condenas y recelo por ambas partes.
Por primera vez en un concilio, la Iglesia dice: soy solidaria con los hombres, camino junto a ellos. Sale de los recintos sagrados donde se había refugiado durante siglos cuando la atacaban y dice: camino con la humanidad. Se acerca a las personas. Todo el esquema de la Gaudium et Spes se preparó para que quienes están lejos sepan que es la Iglesia. La Chiesa anche non vive nel Museo Vaticano. La Iglesia no vive en los museos vaticanos, sino en la Vía de la Conciliazione, y en las calles de París, Nueva Delhi, Dubái, Lagos, Abuja, Nairobi, Caracas, Londres. Esa es la Iglesia. Y esa Iglesia aprecia a las personas, a las familias, a la sociedad. No es una Iglesia pesimista. E non si può dire pessimista. Ese día, el Papa y el líder de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Atenágoras, se retiraron recíprocamente las excomuniones que habían dividido a los cristianos durante más de 1000 años. Con este gesto, concluyó el concilio. A lo largo de 3 años habían debatido y aprobado en total 16 documentos para una nueva era en la historia de la Iglesia Católica. Pablo VI clausuró el Concilio Vaticano II en la Plaza de San Pedro. Ante miles de personas hizo balance y recordó que habían denunciado errores, pero sobre todo que habían propuesto respeto y afecto hacia todas las personas. Dichiariamo finito e chiuso il Concilio Ecumenico Vaticano II. La ceremonia de clausura fue preciosa. Fue un día estupendo, muy luminoso. No era solo el sol. La Iglesia recomenzaba con gran entusiasmo. Mientras que la apertura se celebró dentro de la basílica, en un recinto sagrado, la clausura fue en la plaza de San Pedro. Hacía un poco de viento, pero era un día muy hermoso. Y la Iglesia salía fuera, salía al encuentro del mundo. Y allí Pablo VI pronunció aquel fantástico discurso. La Iglesia no considera a nadie su enemigo. La Iglesia quiere acercarse a cada persona, a todas las personas. Qualsiasi uomo. Quelli messaggi a diverse persone, letti da cardinali. Varios cardenales leyeron mensajes dirigidos a los jóvenes, a las mujeres, a los científicos, a los artistas, a los políticos. Fue muy emocionante. Teníamos la impresión de presenciar un acontecimiento histórico y no poder valorar su envergadura. Que uno non capisce completamente. La aplicación. Tras el optimismo inicial, llegaron las dificultades. Llevar a la práctica con fidelidad los documentos resultará mucho más difícil que aprobarlos. De la teoría a la práctica de pasar tiempo. Y el Señor se ocupa de suscitar santos e instituciones que hagan realidad en la vida de la Iglesia lo que antes era solo teoría para ser explicada en las clases de teología de los seminarios o las universidades o para hacer tesis doctorales. Es muy significativo que este concilio fuera sobre todo pastoral y que precisamente la aplicación pastoral haya sido uno de los puntos débiles. Algunos católicos intentaron imponer una interpretación demasiado progresista del concilio. Y como no lo consiguieron, empezaron a decir que se estaba traicionando el concilio. Comenzaron a quejarse de que el concilio no se había puesto en práctica y que todavía no se ha aplicado porque no se le da su interpretación, por así decirlo, muy progresista. Por desgracia, esas tendencias de algunos grupos anárquicos de orientación teológica o de orientación sociológica
o política, muchas veces era puramente política, han hecho mucho daño, porque ha habido una crisis postconciliar, se han perdido vocaciones, han dañado la fidelidad, que es una virtud fundamental. Ser fieles a la fe, ser fieles a la jerarquía, al Papa, a los obispos, ser fieles a la propia vocación. A pesar de todo, aquellos 3 años de debates ayudaron a la Iglesia a prepararse para responder a las necesidades de los hombres y las mujeres de su tiempo. La prepararon para afrontar la Revolución del 68 y le marcaron su rumbo para las décadas sucesivas. Se non ci fosse stato quell'ottimismo, la Chiesa, 3 anni dopo, chiuso il concilio. Si no hubiera sido por aquel optimismo, la Iglesia, 3 años después del concilio, cuando estalló la crisis del 68, habría pagado las consecuencias. Esta ola libertaria tenía ideales positivos al principio, pero luego se degradó en muchos aspectos, como el ataque a cualquier forma de autoridad, a toda institución, también contra la Iglesia. Algunos conventos se vaciaron, algunos sacerdotes se marcharon. Pero si la Iglesia no se hubiera preparado con el concilio, el impacto de la Revolución del 68 habría sido mucho más doloroso. Habría subito molto di più l'impatto del 68. La convocatoria del concilio convirtió a Juan XXIII en un papa revolucionario. El concilio no supuso ningún cambio doctrinal para la Iglesia católica, pero sí se tradujo en un ambicioso cambio cultural. No significaba que a partir de entonces la Iglesia no tendría problemas, pero sí que tendría las armas para afrontar los desafíos. Grandes iniciativas, como las Jornadas Mundiales de la Juventud, la petición de perdón por las culpas de la Iglesia, o el encuentro de todas las religiones en Asís para rezar por la paz, habrían sido inimaginables sin el Concilio Vaticano II. Poco a poco, con el paso de los años, el concilio consiguió su principal objetivo: que el mundo conozca mejor el rostro y el mensaje de la Iglesia. Sus documentos son plenamente actuales y tienen todavía mucho que enseñar.